Bendecidos y bienvenidos a Escudriñando las Escrituras. Te saluda Marlene Arroyo y estoy feliz de compartir contigo palabra del Señor, revelaciones del reino. Y precisamente la edición anterior era sobre reino versus religión. Es que no somos los de la religión. Y hoy vamos a darle continuidad a este tema. Cuando una persona va a comenzar una empresa, ¿qué es lo primero que tiene que analizar? La misión, la visión. De allí va a partir todo el plan de trabajo para esa empresa. Jesús llega al planeta Tierra. ¿Y cuál fue su primer mensaje público? La misión, la visión, el fundamento de su ministerio. Y esto tiene que ver con el reino. Y quiero leerte lo que cita la Biblia en Mateo capítulo 5. Voy a leerte de la versión Dios habla hoy. Dice, dichosos los que tienen espíritu de pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que sufren, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque heredarán la tierra prometida. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán satisfechos. Dichosos los compasivos, porque Dios tendrá compasión de ellos. Dichosos los de corazón limpio, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque Dios los llamará hijos suyos. Dichosos los perseguidos por hacer lo que es justo, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos ustedes cuando la gente los insulte y los maltrate, y cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentiras. Alégrense, estén contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo, pues así también persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. El primer sermón público de Jesús de Nazaret y tiene que ver con reino. ¿Y cómo comenzó? Hablando de vacío espiritual. Dichosos, bendecidos o bienaventurados los pobres de espíritu. Y es que Jesús ha analizado cada problema humano. El problema de los latinos, el problema de los norteamericanos, el problema de los asiáticos, el problema de toda la raza humana ha sido analizada perfectamente por Jesús. Y en toda nación, en todo el planeta Tierra, se sufre del mismo problema: vacío espiritual, pobreza espiritual. ¿Y qué significa esto? Gente malnutrida espiritualmente. Nosotros no podemos discriminar cuando llevamos el mensaje del reino. ¿Por qué? Médicos, abogados, científicos, maestros, ingenieros, artistas, todos sufren de un problema, vacío espiritual. Y como no entienden este vacío, tratan de llenarlo de diversas maneras. Hay quien desea llenarlo con dinero. Piensan que el vacío espiritual se va a llenar con dinero. No es cierto. Otros quieren llenarlo con poder. Otros quieren llenarlo con posiciones. Otros creen que van a llenar el vacío espiritual con entretenimiento, con adicciones. Otros creen que van a llenar ese vacío espiritual con cierta gloria, confidencialmente. Otros creen que van a llenar el vacío espiritual con un ministerio. Creen que pueden llenar un vacío espiritual con religión. No es cierto. El primer sermón público de Jesús dice: felices, dichosos, bendecidos, bienaventurados, los pobres en espíritu. Si eres político, si eres actor, eres actriz, eres maestro, eres científico, no importa quién seas, y descubres que eres pobre, este es el mensaje de Jesús. Sé feliz ahora, porque la solución al vacío espiritual llegó a la tierra. Jesús, el Rey, y su reino están en la tierra. Y esa es la razón por la que hablamos de que religión no satisface el espíritu. Porque el hombre no perdió religión. Lo que el hombre perdió en el camino fue el reino. Ahora en Mateo 5:10 dice: bendecidos los que padecen persecución. ¿Por qué? Porque cuando se predica del reino, hay persecución. Los fariseos persiguieron y atacaron a Jesús. Quiero insistir
Y te vas a leer de asignación Mateo 23:13, que la oposición número uno al reino es religión. Por eso Jesús, cuando le habló a los religiosos de su época, le dijo, ay de ustedes, ay. Y ese ay de lamento significa malditos ustedes. Lo peor que se le puede decir a un religioso es hipócrita. Lo peor que se le puede decir a un religioso es maldito. ¿Y por qué Jesús dijo esto? Porque Jesús dijo, le cierran el reino de Dios a la humanidad. Ni entran ustedes, ni dejan entrar a la gente, a los que quieren entrar. Ellos no entraban al reino y también eran obstáculo, impedimento para que los demás escucharan el mensaje del reino y por ende entraran al reino de Dios. ¿Por qué los fariseos tenían esta actitud? Porque religión es un buen negocio que sustituye el reino. En Mateo capítulo 24, los discípulos de Jesús le hacen una pregunta. Y la pregunta que le hacen es, Señor, ¿cuándo vendrá el fin? Y antes de Jesús responder cuándo vendrá el fin, primero le dice cuándo no vendrá el fin. Porque es que religión ignora esta respuesta. Muchos ignoran esta respuesta. Y cuando se ignora una respuesta, pues se inventan respuestas. Y Jesús primero dijo cuándo no vendría, antes de decir cuándo vendría. Jesús dijo que vendrían falsos cristos, y podemos mencionar algunos. Dijo que vendrían religiones, dijo que vendrían guerras y rumores de guerra, dijo que vendrían enfermedades, pestilencias, pandemias, terremotos, tsunamis, todo lo que usted quiera. Pero dijo Jesús, no se turbe el corazón, porque este no es el fin. Yo recuerdo en los eventos del 911 cuando la gente decía, llegó el fin. Cada vez que ocurren terremotos y tsunamis en el planeta, llegó el fin, pero Jesús dijo que no es el fin. Ese no es el fin. El regreso de Jesús, el venir pronto de Jesús no depende de un terremoto, no depende de una pandemia, no depende de un tsunami, depende de que el mensaje del reino sea predicado en todo el mundo. Cuando analizamos la vida de Jesús, Jesús era próspero, Jesús era bendecido, pero su mensaje no era prosperidad. Jesús se bautizó, pero su mensaje no era bautismo. Jesús, de hecho, nunca predicó nacer de nuevo. Sabemos cómo es nacer de nuevo porque se lo dijo a solas a un hombre llamado Nicodemo, no a la multitud, sino a Nicodemo, a solas en horas de la madrugada. Jesús era libre y Jesús liberaba, pero Jesús nunca centró su mensaje en libertad, en liberación. ¿Por qué? El mensaje de Jesús era el reino. La buena noticia era el establecimiento del reino. Jesús únicamente predicó reino. ¿Y la vida de reino qué es? Es el regreso de la cultura de los cielos a la tierra. Es el levantamiento de los proyectos de Dios. Y cuando este evangelio del reino sea predicado en todo el mundo, Jesús dijo, entonces vendrá el fin. ¿Acaso la razón por la que Él todavía no ha regresado es que la iglesia no está predicando el verdadero mensaje? Este es el mensaje. Religión nunca ha funcionado. El mensaje es el reino. Algunos invierten dinero en asuntos religiosos y esto es triste. Invierten en religión, pero no son capaces de invertir por la verdad. Por eso Jesús se enojó muchísimo con religión. Declaramos por la palabra, porque declarar es hablar lo que la palabra dice, que el reino de Dios ha llegado a nuestra vida y que este mensaje del reino es predicado en toda la humanidad. ¿Usted sabe por qué los musulmanes no vienen acá con nosotros? Porque ellos están buscando algo más que lo que le ofrecemos. Ellos están buscando no religión, reino. La iglesia no está llamada a perpetuar un sistema. La iglesia está llamada a vivir reino de Dios aquí en la tierra. Y cuando vivamos el reino, entonces aquellos con vacío espiritual vendrán al reino. Amén. Jesús primero predicó reino y luego hizo la sanidad. Primero predicó reino y luego sanó enfermos. Primero predicó reino y luego hizo el milagro. Primero mensaje de reino, luego la resurrección. Porque un reino es un gobierno.
Y el reino de Dios es un gobierno teocrático. Es la influencia de un rey, del rey Jesucristo, sobre un territorio, impactándolo con su poder, con su influencia y con su autoridad. Reino no es religión, es el gobierno de Dios en la tierra. Vamos a continuar con un mensaje tan relevante como este. No somos de la religión, somos parte del reino de Dios. Amén. Te espero en la próxima edición de Escudriñando las Escrituras.